Lo diré de una vez, Chainsaw Man Parte 2 no fracasó por ser lenta, tampoco por la serialización irregular. El problema es mucho más profundo. La parte 2 perdió algo que hizo mágica a la parte 1, tener un eje claro, porque cuando una historia lo pierde, empieza a fragmentarse. La parte 2, al igual que la primera, tiene peleas, tiene muertes, tiene momentos impactantes, pero algo no encaja. No se siente como una historia que esté construyendo algo grande, y eso es lo que lo diferencia de la parte 1. Y es que, en la primera parte, incluso cuando todo parecía caótico o simplemente raro, había una sensación de progresión, de que cada cosa que pasaba tenía peso, de que todo se iba acumulando hacia algo más grande. Cada arco empujaba a la historia a su verdadero conflicto. En la parte 1, partíamos desde un punto hacia un objetivo claro, el demonio pistola, el demonio más temido por la humanidad y quien causó una tragedia a gran escala en un pasado, y Makima, el demonio del control. Dos antagonistas que, a pesar de que la serie avanza de manera que parece algo caótica, nunca se pierden de vista. Desde el inicio sabemos que estamos siendo espectadores de la búsqueda del demonio pistola, y se puede intuir fácilmente que Makima tiene sus propias intenciones ocultas, a menos de que sea Denji. Cada suceso de la parte 1 nos acercaba a entender quién movía los hilos. Estos mismos sucesos nos revelaban información nueva, que funcionaban como piezas de un rompecabezas que nos permitía reordenar lo que habíamos visto antes y entenderlo mejor, como cuando se reveló el poder del demonio motosierra, de borrar otros demonios y cosas del mundo, que recontextualiza las motivaciones de Makima cuando recogió a Denji, al dejarnos caer que su intención es obtener ese poder. Además, ese misterio iba creciendo en escala, metiendo temas políticos e incluso metafísicos, como lo del borrado, lo que hacía sentir que todo estaba avanzando hacia una confrontación clara. Y ya que mencioné las consecuencias, en la parte 1 hay muchos puntos de no retorno, muertes con peso para los personajes y la trama, que también impactan en el lector, como lo que pasó con Aki en el arco del demonio pistola, que no solo fue una sorpresa para Denji, fue un punto de inflexión, que por primera vez cambió al Denji al que le daba igual que cualquiera muriese, aquel que pensó que ver morir a sus amigos no causaría ninguna emoción en él. Las muertes no eran vacías, redefinían el rumbo de la historia. Había un desarrollo real, tanto en la historia como para los personajes, y tuvo su culmen en Denji, quien, a pesar de llevar toda la serie siendo manipulado por mujeres, y principalmente por Makima, al final pudo derrotarla, al crear un plan aplicando lo que aprendió de ella, y dándose cuenta de que nunca se fijó en él, sino en el demonio motosierra. Pudo ver que ese amor era falso, en realidad solo estaba siendo manipulado. Fue en ese momento cuando Denji decidió dejar de solo reaccionar y empezar a decidir. Y esta sensación de culminación es lo que hace que la parte 1 se sienta tan completa. Pero en la parte 2 esa sensación parece nunca llegar. La parte 2 inicia con Asa, que al primer capítulo muere, pero es encontrada por el demonio de la guerra, que le ofrece un pacto, por el cual empiezan a compartir el cuerpo. Todo con el objetivo de derrotar a Chainsaw Man y hacer que escupa al demonio de las armas nucleares, por lo que sí, se anticipa un conflicto grande en la narrativa desde el inicio, y que parece que será la amenaza principal. Aunque varios capítulos después se introduce otro gran giro, y es que en el arco del demonio de la caída se nos habla de la profecía del demonio de la muerte, el demonio más temido de todos, que causará el fin del mundo, con Fami como un personaje con un misterio detrás de su identidad e intenciones, y siendo ahora sí la posible amenaza principal de toda la trama. Pero también unos capítulos después se nos presenta la trama de la iglesia del hombre motosierra, volviendo a meter temas sociales y políticos, siendo un peligro de una escala mayor, a la vez que se nos muestra un debate en Denji sobre su identidad pública y la percepción que tiene todo el mundo de él, además del peligro que conlleva. Para luego pasar al arco del demonio de la vejez, en el que la seguridad pública vuelve a jugar un papel importante, siendo un intento del gobierno de tomar el control de la situación, a diferencia de la parte 1, en la que fueron controlados por Makima. Hay conflictos a gran escala, pero no hay un imán único, sino que existen muchos imanes simultáneos para la trama, que incluso compiten entre sí. En una historia con jerarquía clara, todos esos conflictos terminan apuntando hacia un mismo eje central. Incluso si existen subtramas, siempre hay una amenaza o un objetivo que absorbe el foco y organiza todo lo demás. Que esto falte provoca cierta sensación de que la historia es difusa. Por otro lado, los arcos importantes de la serie tienen muchos sucesos impactantes, esto es innegable, pero ¿tienen un peso en la narrativa? Pueden responder a esta pregunta ustedes también en los comentarios, los estaré leyendo. Para empezar, arcos como el del demonio de la caída o la iglesia del demonio motosierra sí afectan al mundo, provocan caos, muertes, pánico masivo y violencia pública, pero en términos generales, pocas de estas consecuencias redefinen de forma duradera el rumbo central de la historia de sus personajes. Y de Nayuta hablaremos luego. Esto conecta con el tema de la trama difusa, y es que suceden acontecimientos importantes en la serie que deberían causar impacto, pero no encuentran el peso que merecen, porque el foco cambia antes de que estos sucesos se conviertan en un verdadero eje para la obra, como fue el caso del falso Chainsaw Man, quien se nos introdujo inesperadamente y sin explicación, ni siquiera se nos mostró su apariencia por completo.
lo que generó hype, teorías y grandes expectativas con este personaje. La forma en que fue introducido hacía pensar que sería un punto de quiebre importante, para terminar siendo un subordinado de otro demonio que solo nos dio una pelea y poco más, dando esa sensación anticlimática al no consolidar una idea tan buena como un eje dentro del conflicto principal. Además, la parte 2 tiene un ritmo distinto con respecto a la primera. Se le dedica más tiempo a la introspección de los personajes, como es claramente visible en el caso de Asa, quien constantemente se culpa de la muerte de su madre, provocando que se aísle y que crezca en ella una sensación de no tener una capacidad para conectar con los demás. Y tras la llegada de Yoru, tiene un debate moral sobre el convertir personas en armas. Conocemos más la psicología de algunos personajes, como la propia Asa o como Denji, del que ya conocemos mucho, pero lo vemos enfrentar dilemas sobre su identidad, la fama, su necesidad de afecto femenino y su relación con Nayuta. Esto no es algo negativo para la obra, nos permite entender mejor a algunos personajes y su forma de pensar, a la vez que nos da un respiro necesario entre cada evento grande. Aunque acá hay un matiz, y es que mayor tiempo de introspección no necesariamente significa desarrollo. Y el caso más claro de esto es la circularidad emocional de Denji. Al inicio de la parte 2, era una persona que parecía más consciente. Lo poco que alguien como Denji pueda llegar a ser consciente. Tomó la responsabilidad de criar a Nayuta, y parecía haber cambiado para mejor, para pasar un tiempo después a deprimirse por no tener novia y querer dejar las peleas, hasta que Nayuta lo convence de que debería buscar el amor de las masas y no el de una mujer. Pasando de entender y confrontar su necesidad de validación de parte de las mujeres en la primera parte, a necesitar de nuevo la validación de las mujeres y luego la del público en general. Y no es que Denji esté mal escrito, pero no tiene una evolución constante, sino más bien sigue un ciclo circular. A la parte 2 no le faltaron ideas ni ambición, pero lo que sí termina por faltar es una jerarquía narrativa constante. No es algo que arruine la obra, pero sí cambia profundamente la forma en que se siente su avance. Y cuando a eso se le suma una sensación de lentitud, la historia empieza a sentirse más pesada. Pero de esto nace otra pregunta. ¿Es de verdad el ritmo el problema real de la parte 2? La publicación del manga pasó a ser quincenal desde el inicio de la parte 2, a diferencia del ritmo semanal al que veníamos acostumbrados. Además, los capítulos se acortaron bastante, haciendo sentir que son hechos con prisa y que no tienen la intensidad que deberían. Este es uno de los argumentos que se usa para defender la obra sobre el por qué se siente tan lenta. Y es verdad, la serie se ha visto afectada por esto. Por si fuera poco, esa sensación se ha visto agravada en los últimos capítulos, que terminan con cliffhangers en todos ellos, haciendo aún más fuerte esa sensación. Ese ritmo irregular hace que se perciban más largos los arcos o sucesos importantes de lo que en realidad son, lo que también tiene efecto en las expectativas y en la percepción de los lectores sobre el ritmo de la obra. Pero, ¿en serio solo el ritmo de publicación lo que hace sentir lenta la obra? El ritmo lento, la irregularidad de publicación, innegablemente tiene mucho peso, y es común escuchar a fans decir que si te vuelves a leer toda la obra de corrido, se siente mucho menos cortada, se entiende mejor y es bastante más entretenida. Aunque incluso con eso, la historia sigue estando muy fragmentada estructuralmente, lo que también provoca ese sentimiento de que la serie avanza lentamente, por estar viendo diferentes hilos narrativos que avanzan de manera independiente. Cuando una obra está bien estructurada narrativamente, cada capítulo genera expectación. Por ejemplo, si el arco final de la parte 1 y la pelea contra Makima se hubiese publicado cada 2 semanas, posiblemente no se hubiera dicho que es lenta o pesada, más bien habría generado expectación. Cuando el conflicto central no está definido, la espera entre capítulos deja de generar tensión y empieza a generar cansancio. El ritmo de publicación no es el origen del problema, es el amplificador. Porque cuando lees un capítulo corto y esperas 2 semanas para otro capítulo igual de corto, hace que cualquier desviación del foco se sienta más pesada. Y si hay un momento en el que el desgaste y la fragmentación se hicieron notar, ese momento fue lo ocurrido con Nayuta. Nayuta es la reencarnación del demonio del control, quien es llevada con Denji, quien acepta cuidarla después de haber entendido que lo que verdaderamente quiso Makima era tener una relación genuina con alguien, y que ese ciclo no se repita. Denji acepta el rol de hermano mayor para Nayuta, no por obligación, sino por voluntad propia, siendo una demostración del desarrollo que tuvo Denji en la parte 1. Él cambia su estilo de vida para vivir con Nayuta. Vemos algunas escenas como cuando cocinan juntos, y los vemos convivir con una verdadera familia. Incluso luego vemos a Denji decir que necesita dinero para que Nayuta entre a una buena universidad, demostrando un gran cariño por ella y que es capaz de no pensar solo en el presente, sino velar por el futuro de alguien al que quiere, que me parece un desarrollo hermoso para un personaje como él, sin dejar de ser aquel adolescente loco al que todos conocemos. Por primera vez Denji demuestra cierta responsabilidad, se cuestiona si es lo mejor tanto para él como para Nayuta, e incluso acude a ella en ocasiones para tomar esas mismas decisiones. Y si lo comparamos con el joven que al inicio hacía todo por sexo y creía que no sentiría nada por ver morir a sus amigos, el cambio era notorio.
Si a eso le sumas la trama de convivencia entre un humano y un demonio, el aporte de Nayuta como personaje a la obra es muy grande. Ella no deja de tener esa naturaleza agresiva y fría de los demonios, e incluso se plantea el acabar con él, pero decidió darle una oportunidad a esa nueva vida, y terminó no solo entendiendo los sentimientos humanos, sino que empezó a amar a Denji como a un padre o como a un hermano. Fue el contraste perfecto de aquel demonio que no pudo tener lazos reales, y en otra vida pudo formar uno inquebrantable. Además de que ella era un posible puente hacia posibles tramas futuras. Nayuta para la obra no solo era un personaje, era también la representación más directa de la evolución de Denji, hasta el momento en que, en el arco de la iglesia del hombre motosierra, un grupo de gente aparece frente a la casa de Denji y Nayuta. Cuando ellos llegan lo ven todo en llamas, y son atacados por la multitud, mientras Nayuta usa su poder para dejar escapar a Denji, y uno de los híbridos culpa a Nayuta para que la ataquen. Después de eso no sabemos nada de ella hasta que Parem, el híbrido que provocó el ataque, está intentando manipular a Denji para que vuelva a ser el Chainsaw Man, en un tono que parece totalmente normal hasta que aparece la cabeza de Nayuta en un plato de sushi. La muerte de Nayuta fue repentina y provocó que Denji colapsara mentalmente, dejando que Pochita tomara el control. Anteriormente hablamos sobre los problemas estructurales y el ritmo de la serie, y en este caso se evidencia más fuertemente. La muerte de Nayuta tiene un impacto en Denji, pero rápidamente el foco pasa al enfrentamiento del demonio motosierra, y luego se traslada de conflicto en conflicto rápidamente. La historia no se detiene a explorar el duelo de Denji de manera algo extendida, no redirecciona la historia de manera clara y tampoco se crea un eje dominante en la trama a causa de su muerte. El shock para el fan es fuerte, pero para la trama no. Incluso cuando tiempo después, Denji entra en una crisis, culpando a su lujuria de todos sus problemas y su necesidad de validación, que termina con escenas sexuales con un tono hasta absurdo, con el tema de la paja de Yoru y lo de las cariñosas. Para muchos genera la sensación de que se trivializa la muerte de Nayuta con estas escenas. Denji vuelve a caer en la espiral eterna del deseo e impulsividad. Aunque es entendible que quiera encontrar un escape de la realidad, después de eso parece ser el mismo de antes. Cuando Nayuta murió, la progresión de Denji parece que lo hizo con ella, y se volvió a quedar estancado, por lo menos hasta ahora. Chainsaw Man puede tenernos acostumbrados a ver a personajes morir, pero con Nayuta se perdió una oportunidad de desarrollo sostenido para Denji, junto con una enorme cantidad de tramas entre ellos dos, cerrándose de manera muy abrupta una de las líneas con más potencial de la parte 2. Quizá todo esto tenga una razón que todavía no hemos visto, o puede que sea la confirmación de que la parte 2 no ha podido encontrar un eje dominante. Fujimoto es un gran escritor, lo ha demostrado en varias ocasiones con obras maravillosas. Nos regaló una historia increíble como fue la parte 1 de Chainsaw Man, y claramente a la parte 2 no le falta intención. Plantea buenas premisas y explora cosas distintas del mundo y de los personajes. Tampoco es que haya una falta de ideas. Hemos visto muchísimas con gran potencial, como el falso demonio motosierra, Yoru y su venganza, o Fami moviendo los hilos en secreto, por lo que la creatividad sigue sin ser un problema para Fujimoto. Esto se ve reforzado con el hecho de que la serie no intenta ser una copia de la parte 1. La forma en que se desarrolla la historia no es igual, no solo intentar repetir la fórmula que funcionó para ver si cuela. Entonces, ¿la parte 2 perdió su eje o todo es una apuesta del autor a largo plazo? Es verdad que todo lo que hemos visto hasta ahora podría formar parte de una construcción más grande, de la que aún no sabemos mucho, pero hasta el momento, la única sensación dominante en la mayoría de la comunidad es que la serie no ha logrado construir sólidamente una trama, sino más bien se siente que se ha fragmentado. Además, las resoluciones de los últimos capítulos han sido recibidas como conveniencias o simplemente como anticlimáticas, y yo también lo veo así. Hasta ahora, la serie no ha logrado unificar los hilos narrativos bajo un eje dominante claro, lo que puede generar esta sensación de que no hay un rumbo en la obra. Ese es el verdadero problema de Chainsaw Man parte 2. ¿Eso significa que la serie está condenada? Realmente no. Como dije antes, aún existe la posibilidad de que en realidad sepa unificar en un futuro muchas de las tramas que se dejaron abiertas antes, y nos den un excelente final. Pero también existe la posibilidad de que eso no pase. Si lo hace, la obra encontrará un rumbo y quizá la percepción cambie, porque Fujimoto tiene la capacidad para hacerlo, pero mientras esa convergencia no ocurra, la sensación de fragmentación seguirá pesando sobre la obra. Si les gustan este tipo de análisis más estructurados, pueden suscribirse, que yo seguiré haciendo análisis sobre qué sucede realmente con alguna serie. Porque el problema real de Chainsaw Man parte 2 no es que no pasen cosas, es que todavía no sabemos hacia dónde están apuntando todas.